Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre este torneo Superbet Rapid and Blitz de Polonia que se está jugando a 25 minutos más 10 segundos de incremento. Habíamos visto los jugadores en las partidas anteriores, primera ronda, estamos ya a una partida que corresponde en la segunda ronda y vemos nuevamente a Vishy Anand en una partida muy interesante con Wesley So llevando además las piezas blancas. Os enseño de todas formas otra tabla en la que los jugadores que participan están por edades, habiendo bastante variedad. Y también la tabla como está después de esa primera ronda, en la que la victoria son 2 puntos, las tablas es 1 punto y la pérdida de la partida pues no conlleva ningún punto, por lo tanto casi similar a que fuese 1 punto, medio punto y 0 puntos, ¿no? Se han ganado 4 partidas. Hemos traído la victoria de Levon Aronian contra Caruana, también la de Vishy Anand contra Wojtaszek. Y ahora estamos en esta interesantísima partida que ya tenemos en el tablero de 4 por parte de Wesley So, a lo que Anand responde con caballo F6, C4, E6, caballo C3 y tras alfil B4, defensa ninzo-india. Se opta por la línea principal jugando E3 y el tema es que si se juega A3 directamente, retrasar el alfil a esta posición permitiría a las blancas jugar E4 y tendrían bastante control central y sobre todo en estas posiciones pues ya bastante ventaja, sobre todo para este tipo de jugadores de la élite, ¿no? En la que bueno pues ya sería incluso definitiva, jugando lógicamente por parte de ambos sin equivocaciones. En caso de capturar, que es lo más recomendable, la línea continuaría con la variante Samish. No obstante, esto lo comento porque un poquito más adelante pues viene una explicación. Línea principal jugando E3, otra opción aquí sería la variante clásica, F3 para E4 variante Gmog, cogiendo centro también las blancas, pero de alguna manera pues este peón en F3 evita el rápido desarrollo de las piezas blancas, el caballo no se puede llevar a su posición natural en F3, bueno, etcétera. Entraríamos en otra partida, se juega E3, enroque en corto de momento y tras alfil de 3, desarrollo por ambos bandos D5 golpeando en el centro y primeros cambios, D por D5, E por D5 y es ahora cuando se juega 3. La diferencia es que aquí Anand decide salvar su pareja de alfiles retirándose, ya que respecto a la línea anterior en la que había 3 peones centrales por parte de las blancas, las negras no tenían ningún peón adelantado y como vemos, bueno, pues hay cierto control en la posición y este movimiento pues difiere del anterior. Dama C2, desarrollando y tocando el punto de H7, de momento defendido con el caballo que está en F6 y tras estos movimientos la partida continúa con C6 y un segundito, vale, y perdonad, ahora y de momento caballo G, E2. Todo hace indicar que no se ocupa F3 para jugar con el peón en F3, E4 quizás ganando espacio central y rompiendo por parte de las blancas. Tampoco con C6 el caballo se puede llevar a su casilla natural, caballo B, D7 y tras alfil D2 aquí Wesley So evita el enroque en corto y ahora pues lo podría realizar también en largo. Torre E8, activando la torre en una columna semiabierta, también liberando la casilla de F8, que en ocasiones el alfil puede venir a la defensa, aunque finalmente vamos a ver que viene el caballo. F3, caballo F8, se refuerza la casilla de H7, por lo tanto el caballo en F6 queda de alguna manera libre y además en caso de que este ataque central prospere y pueda llegar un peón E5, pues se echaría al caballo de la defensa de la casilla de H7 y es aquí cuando Wesley So enroca en largo y de momento, bueno, pues B5 atacándolo ya a Anand directamente. Tras estas jugadas E4 se responde, si te atacan en un flanco o por el centro, pues hay que responder contraatacando. Quizás rey B1 también interesante poniendo una columna más tranquila el rey. No obstante, Wesley So decide también pues contraatacar jugando E4, B4 y tras por E4 alfil por y E5 como decíamos atacando al caballo de F6. Este se retira a D7 y tras caballo A4, como vemos la dama ataca en C6, pero aquí Anand decide no defender dicho peón y retira la torre de un posible ataque por parte de las piezas blancas en C6, a la torre de A8 que está indefensa. A cambio de ese peón que está entregando, vamos a ver si tiene compensación en la partida y más actividad.
viene el ataque por parte de las piezas negras sobre el flanco de dama. Como vemos, la columna C pues está bastante abierta, el rey todavía está por medio y ahora las piezas blancas pues o las piezas negras van a empezar a apretar en la posición. De momento alfil por D2, torre por D2, alfil B7 con ataque sobre la dama. Esta se mantiene pues bastante activa en D6, pero finalmente torre 6 es un gran movimiento, no solo por echar a la dama, sino también por traer en algún momento esta torre a 6, de momento controlado por el alfil blanco, y así poder atacar a un caballo que bueno, pues estaría clavado. De ahí, de hecho, que se juegue alfil a 6 buscando el cambio de material. Lógicamente cambiarlo directamente pues no sería quizás buen resultado para las blancas, y el tema es que aquí sería interesante por parte de las piezas blancas jugar caballo F4. No viene este movimiento, se va a jugar alfil C2 reforzando la casilla de A4, pero el tema es que con caballo F4 se ataca la torre y con la idea de venir a A6 pues de alguna manera bueno, pues podría venir a C6 dando un jaque y torre C2 quizás podría contener un poquito mejor el ataque de las piezas negras. No obstante, como decimos, pues bueno, alfil por A6 no es buena, no se juega caballo F4, se juega alfil C2 y esto Anand lo empieza a aprovechar capturando el caballo en E2, pero sobre todo liberando esta casilla. Torre por E2, torre A6 con cierta presión sobre el caballo. Es verdad que está defendido también por el alfil, pero bueno, de momento Wesley So retira la dama para evitar males mayores. Tras estos movimientos incorpora la dama negra a A5, E6 intentando o viendo que si las piezas negras capturan en E6 y tendría algo de lógica con el caballo, ya que en algún momento este peón pues podría ser algo más débil con alguna incorporación de la torre a B4, ¿no? Y hacer un doble al peón de D4, pero es verdad que tras esta captura por parte del caballo en E6 existe dama por H7 jaque y tras rey F8 hay varias líneas que mantienen las tablas en la posición. Por ejemplo, dama H8 jaque, rey E7 y se podría incluso capturar en G7 aprovechando la clavada de la torre sobre el caballo en esta posición. Por lo tanto, tiene que o no puede capturar con el caballo. Bishi Anand decide capturar finalmente con el peón y tras estas jugadas hay doblaje de torres en la columna semiabierta y torre C6, clavando al caballo del alfil que está en C2. La partida podría haber continuado con B3, siendo una posición muy difícil y casi pues un error te lleva a la pérdida de la misma, y es lo que ocurre en la siguiente jugada. Bueno, pues siendo otro error en la posición, habíamos visto anteriormente también algún movimiento más flojo y es jugando caballo C3. El tema es que Anand lo aprovecha perfectamente ya que se abre la casilla de A1 para dar un primer jaque retirando el rey a D2. Con este movimiento la torre de 1 ataca a la dama, pero está cayendo el peón de B2. Podríamos pensar en esta posición en jugar al alfil B1, evitamos el jaque y además la torre se incorpora a defender el peón de B2, pero existe torre B3, bueno, pues siendo casi definitiva. Torre C2 no funciona, tampoco dama C2, y aunque es verdad que bueno, pues se pueden cambiar las dos torres por la dama, está cayendo esta pieza en C3, ¿no? Siguiendo una de las líneas, B por C3, torre por, acompañado de la dama, y en caso de que haya cambios, pues bueno, podría seguir la línea en esta posición, la dama se cambian por las dos torres, se van dos piezas menores y quedaría de ventaja para las negras pues uno de los caballos. Además, para defender de este jaque, pues si torre C2 podría caer la torre en E1, sería una posición bastante mala, ¿no? Por lo tanto, se evita este movimiento, la partida continúa con rey D2 y el ataque que está realizando Anand pues tiene sus frutos. Dama por B2, clavando al alfil en C2, torre B1 echando a la dama, esta se retira a A3 y se aprovecha para capturar para minimizar el ataque. El tema es que tras estos movimientos la partida continúa con F4 y tras caballo A6 en esta posición decide abandonar y tan solo tras 30 movimientos Wesley So, por seguir una línea y haciendo el mejor movimiento para las piezas blancas, que es caballo A4. El tema es que bueno, la línea podría continuar con dama D6 y posteriormente tras alfil D1, torre C4.
con este movimiento se ataca al caballo, que es verdad que está defendido por el alfil. De momento hay un atacante también sobre el peón de D4, por lo tanto la idea es incorporar posteriormente, bueno, pues quizás la dama. Como vemos a este movimiento, si la línea continúa, por ejemplo, con caballo C3, trayendo el caballo a una posición pues más tranquila, nuevamente dama B4, habría doble ataque sobre este caballo que está clavado. De momento es verdad que está defendido en 2 ocasiones, pero también se está atacando el peón de D4 y por lo tanto, si rey E1, bueno, pues podría caer el peón, pero como el rey se ha retirado, pues podría también caer la pieza. Y en caso de no jugar caballo C3 y en esta posición directamente retirar el rey a E1, de momento el caballo está defendido por el alfil, la línea podría continuar con torre por A4 y tras alfil por A4, dama B4 jaque, atacando a esta pieza indefensa y bueno, pues las piezas negras mantendrían ventaja, ¿no? Torre o 2 caballos, 2 piezas menores por torre y además, si no me equivoco, peón pasado de más. Por lo tanto, nuevamente Vishy-Anand en esta segunda ronda vuelve a golpear. Vamos a ver qué pasa un poquito más adelante. Por mi parte nada más, un saludo y vamos hablando. Chao.